Si estás pensando en abrirte una cuenta en el exchange de criptomonedas OKX y no sabes si es una buena opción o no, quédate en este video porque te voy a mostrar a detalle todo lo que necesitas saber sobre este exchange antes de registrarte. El objetivo de este video no es solamente que conozcas las funciones que tiene el exchange, sino también su historia y datos importantes que te puedan servir para poder compararlo con otras plataformas similares que ya están en el mercado. Y al final también te voy a dar mi propia opinión en base a mi experiencia utilizando OKX para que cuentes con la mayor información posible. Primero vamos a empezar por lo más importante, que es la historia y datos importantes que deben conocer antes de crearse una cuenta. OKX es un exchange de criptomonedas centralizado, como la gran mayoría de exchange que ya conocemos, como Binance, Bitget, Bybit, Binex y muchos otros. Hay una larga lista en el mercado. Centralizado significa que está creada, operada y gestionada normalmente por una empresa o una entidad financiera que generalmente tiene que cumplir leyes y regulaciones que varía de acuerdo al país donde fue creada y opera esta plataforma. Este chain comenzó a operar en el año 2017 con el nombre de OKEX y luego en enero de 2022 cambió de nombre a como lo conocemos ahora, que es OKX, conservando obviamente la misma cartera de clientes. De hecho, yo tengo mi cuenta desde el año 2018 cuando se llamaba OKEX y la sigo usando hasta el día de hoy sin ningún tipo de problema, por lo que da a entender que es un exchange bastante conocido, que ya tiene muchísima trayectoria, que es una de las cosas más importantes para cualquier tipo de plataforma de este tipo. También tiene una de las cosas más importantes que debe tener cualquier exchange medianamente seguro y que más valor le da después de la trayectoria, que es la prueba de reservas. Esto es algo fundamental para saber cuántos fondos reales tiene el exchange, las wallets donde están esos saldos, y lo más importante es poder hacer un seguimiento de todas esas wallets en tiempo real. OKX es un exchange que tiene varias funciones, tiene trading de spot y futuros con varios pares, también cuenta con un pequeño mercado de opciones, mercado P2P, que es algo muy práctico para muchos, y varios productos de inversión. Se encuentra en el puesto número 2 en la parte de derivados y número 4 en spot a nivel mundial, que es algo muy bueno. Tiene 955 mercados disponibles para operar y 338 criptomonedas disponibles para depósito y retiro, sumado por supuesto a una muy buena liquidez si lo comparamos con otras plataformas similares. La liquidez es simplemente la cantidad de dinero que tiene el exchange disponible en tiempo real para compras y ventas. Mientras más liquidez tenga un exchange, más fácil va a ser comprar o vender un activo. Por eso es muy importante que siempre se fijen que si se van a registrar en un exchange, siempre tenga muy buena liquidez. En cuanto a las comisiones que maneja OKX, son bastante bajas y muy similares a los que ya cobran otros exchange conocidos. En spot hay comisiones, por ejemplo, desde 0.08 para creadores y 0.10 para tenedores, que es algo muy similar también si manejan spot con criptomonedas estables. Y en la parte de futuros tienen 0.020 para maker y 0.050 para taker, que aunque estas comisiones obviamente se pueden bajar un poco más dependiendo de cómo se hayan registrado y del volumen de trading que muevan. Mientras más volumen muevan dentro de un exchange, menos comisiones van a pagar. Y por supuesto en la parte de opciones van a encontrar comisiones un poquito más altas, pero esto es algo normal en la gran mayoría de exchange que manejan opciones. Otra de las cosas importantes que deben tener en cuenta para poder usar todas las funciones de OKX es que deben completar el KYC. Esto se trata de simplemente brindar los datos personales al exchange para que puedan verificar su identidad como persona y confirmar que los datos que ustedes brindaron son reales. No se preocupen porque esto es algo normal que piden prácticamente todos los exchanges centralizados y regulados. En cuanto a lo que es seguridad, cuenta con un sistema muy robusto que tiene múltiples formas de poder proteger la cuenta. La más importante de todas y que muy pocos exchanges tienen es la posibilidad de poder agregar una llave física a nuestra cuenta para poder acceder. Esto le da por supuesto un nivel muy elevado de seguridad porque no importaría si nos roban la contraseña o si nos roban el celular, aún así nosotros podríamos tener acceso a la cuenta porque esto no es algo que está en internet, sino que nosotros lo tenemos físicamente. Pasando a lo que es el proceso de registro, que es muy simple, pueden hacerlo a través de la página oficial o desde el link que está en la descripción. Les va a llevar directamente a la página de registro, lo único que les va a pedir es que carguen el país, acepten los términos y condiciones y luego les va a pedir que carguen un correo y una contraseña. Una vez que carguen esos datos, le dan a registrarse, les va a enviar un código a su correo, lo confirman y listo, así de fácil ya tendrían una cuenta en OKX. Lo que restaría ahora es simplemente completar el KYC y agregar los métodos de seguridad para que puedan utilizar todas las funciones de la cuenta. Una vez que ya tienen acceso a la cuenta, en la parte de arriba van a encontrar dos opciones principales que son Exchange y DEX. DEX sería la parte descentralizada de OKX donde van a poder usar todas las funciones como por ejemplo la propia billetera de OKX, conectar a otras wallets que ya tengan descentralizada y utilizar ese saldo que ya tengan en otras cuentas sin tener la necesidad de mover esos saldos directamente a OKX junto a otras funciones que pueden utilizar solamente en la parte descentralizada de OKX.
En lo que es el apartado de Chain, van a encontrar como primera opción comprar criptos, que lo van a poder hacer a través del mercado P2P con más de 100 métodos de pagos disponibles. Para los que todavía no sepan cómo comprar y vender en este mercado, les dejo un video en la descripción detalladamente del paso a paso de cómo se hace este proceso para que ustedes puedan comprar y vender criptomonedas dentro de este mercado. En esta parte del P2P ustedes también pueden ser clientes primero y después convertirse en comerciantes en caso de que quieran, para generar ingresos extra cumpliendo mínimos requisitos, que es algo muy bueno y que hace muchísima gente dentro de este comercio. En la parte de Descubre van a encontrar la opción de mercado, donde van a poder ver todas las cotizaciones de las diferentes criptos divididas por cada mercado. En oportunidad van a encontrar un ranking completo dividido por categorías, que está la popular, las ganadoras, las perdedoras, las nuevas criptos, las tendencias y la de mejor capitalización de mercado, que es una de las opciones que más mira la gente porque es donde más capital se mueve, o las criptomonedas que más capital mueven dentro del mercado. Y en la parte de mercados van a poder crear su propio bot de trading o hacer copy trading a otros traders que ya tengan experiencia, que esta es una opción que prácticamente está en la gran mayoría de exchange. En lo que es la opción de trade van a poder convertir diferentes criptomonedas sin pagar comisiones, incluso los pequeños saldos que tengan. En spot van a poder operar una gran cantidad de criptomonedas con distintos pares. Y en la parte de futuros van a poder operar tanto contratos perpetuos así como contratos que tengan vencimiento, que es algo muy importante. Esto más que nada para que tengan una gran variedad y puedan elegir entre contratos perpetuos o contratos con vencimiento, sumado a otras herramientas que ya conocemos. También tiene un pequeño mercado de opciones, tanto de Bitcoin como de Ethereum, y también tiene la posibilidad de usar una cuenta demo para poder practicar y poner a prueba sus estrategias de trading. Y por último, lo más destacable es la opción de inversión, donde van a tener varias formas de poder generar ingresos pasivos, incluso participando de diferentes airdrops, según el capital que tengan y la manera de invertir que ustedes manejen. Incluso van a poder solicitar préstamos dejando como colateral un activo que ustedes ya tengan en la cuenta. También van a tener una academia gratuita donde van a poder aprender todo sobre criptomonedas, blockchain, análisis de mercado y nuevos tokens. Más información relevante, por supuesto, todo sobre el mundo cripto, que les va a ayudar un montón, más que nada si ustedes son principiantes. Por supuesto tienen muchas más opciones de las que les mostré, pero estas son las más importantes, las que llegarían a usar día a día. En cuanto a mi opinión personal usando OKX, yo lo vengo utilizando hace más de 5 años, para mí funciona muy bien, no he tenido ningún tipo de problemas por lo menos. Lo he utilizado mucho para hacer trading y lo que es el comercio P2P, así que en ninguna de las funciones he tenido problemas, pero esto es algo que obviamente ustedes lo tienen que probar personalmente. Le dejo el link de OKX en la descripción con 20% de descuento en las comisiones, más 60.000 UST en premios para nuevos usuarios por si quieren crearse una cuenta. Cualquier duda que ustedes tengan me lo dejan en los comentarios, dejen un like si les gustó el video, suscríbanse si todavía no están suscritos y compartan para que este video les llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias a todos como siempre, chicos, y nos vemos en un próximo video.